Bien, hoy día las bolsas han subido, vienen subiendo ya los últimos días. Al parecer en Europa se estaría encontrando algunos caminos de salida a la profunda crisis que tienen. En Estados Unidos también hay algunas novedades. En fin, vamos a conversar sobre todo esto con Alfredo Torne, quien es un economista, como ustedes saben, y es experto en todos estos temas. Alfredo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, estas noticias, finalmente Europa está encontrando una solución. Se habló de una suerte de integración fiscal, de pacto fiscal. Hay algunos lineamientos que se han dado, se suponía que esa es una solución, la integración fiscal es fundamental, la unión fiscal. Pero claro, esa es una solución en realidad de mediano plazo, ¿no? No creo que tenga impacto inmediato, aunque quizás en los mercados. Para lo inmediato, no sé si el banco se decía que se necesitaba que el Banco Central Europeo fuera realmente un prestamista de última instancia. Creo que no se ha llegado a eso, pero sí a fortalecer el Fondo Monetario Internacional. En fin, ¿qué se ha decidido finalmente y si eso tiene perspectivas de mejorar las cosas en Europa? Mira, la mejor forma de caracterizar esto es pensando de que Europa estaba a un pie de caerse al abismo hace cosa de 2 semanas. Hoy día lo que estamos viendo es una serie de medidas que se han tomado que están permitiendo a Europa un respiro. Como dices tú, no es la solución la solución al problema, pero son medidas que yo pienso que nos empiezan a dar alguna base de optimismo con respecto a Europa. Por un lado, el Banco Central Europeo ha bajado por 2 meses consecutivos su tasa de interés. Recuerda que durante Trichet el Banco Central Europeo subió la tasa de interés. En segundo lugar, ha dado una facilidad de créditos a los bancos de hasta por 3 años. Antes el préstamo era por plazos muy cortos. Se ha reducido también la tasa de encaje y hace 2 días en la cual Mario Draghi, que es el gobernador del Banco Central, dijo que habían que tomar medidas para defender a Europa. Ha salido a comprar bonos, ha salido a ayudar a los bancos. Hoy día en el Financial Times se reporta que el gobernador del Banco Central está forzando a que los bancos tomen esta facilidad de 3 años para darles liquidez y de esa manera evitar una crisis. Por otro lado, se ha aprobado, como dijiste tú hace un minuto, lo que vendría a ser las bases para una unión fiscal. No es la unión fiscal todavía. Y la razón es porque no se ha cambiado el tratado de la unión monetaria, sino que se ha hecho un tratado paralelo. Eso tiene consecuencias legales muy importantes. Pero lo importante es de que los países, excepto Inglaterra, los 25 países miembros de la Unión Europea, no solamente del euro, han aprobado pasar por sus parlamentos una ley de responsabilidad fiscal, de presupuestos balanceados y un tope máximo de endeudamiento del 60% del PIB. Pero eso, en realidad, ¿qué efecto real va a tener, no? Porque ya existía también lo mismo respecto de... el límite me parece que era el 3%, nadie podía hacer un déficit superior al 3%. Sí. Y ya vemos lo que ha pasado, varios han superado largamente ese 3%. Es decir, esto es un compromiso, pero ¿qué efecto real puede tener o qué coerción hay sobre...? Lo que se está planteando y todavía no está en el papel es de que habría una entidad que depende de la Unión Europea que supervisaría los presupuestos y los endeudamientos de los países. Y lo que se ha aprobado es que se han aprobado estos límites, pero también se han aprobado penalidades a aquellos países que incumplan con estos límites. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que hoy día, para ser miembro de la Unión Europea, hay mayores controles de los que habían antes. Yo lo que pienso y lo que he dicho en muchos lugares es de que quizás la Unión Monetaria Europea que vayamos a ver como producto de toda esta crisis sea muy distinta a la que estamos viendo hoy día. Probablemente las Grecias, las Portugales o los Irlandas no sean parte de esta Unión Europea, de esta Unión Monetaria, y sea una Unión Europea, una Unión Monetaria mucho más exclusiva de los países nórdicos. Yo diría que ese es un escenario que en mi opinión tiene
casi entre 50 y 60% de Bueno, pero con probabilidades. estas medidas que tú mismo señalas que se están tomando, se dilata el tiempo en que se adoptaría esa decisión que puede ser traumática para esos países, o traumática en el corto plazo, ¿no? Pero claro, para Grecia lo ideal sería no pertenecer al euro para poder devaluar y poder exportar, recuperar competitividad. Pero claro, en el corto plazo el ajuste sería aún mayor o peor que, Peor. ¿no?, que lo que tienen ahora. Mira, yo pienso que la Unión Europea no quiere llegar al punto de expulsar a países, Ya. sino quiere que ciertos países salgan por sí solos, ¿no? ¿Y eso va a pasar? Eso, se está- o sea, puede pasar. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en un programa anterior contigo, el problema es un problema de competitividad. Sí. Que hoy día Alemania es mucho más competitivo Claro. que Grecia, lo cual es una aberración desde el punto de vista económico. Grecia debería de tener salarios mucho más bajos Sí, de pues. los que tiene Alemania, y ajustado por productividad es a la inversa. Entonces, lo que sucede, lo que se va a plantear es, o te ajustas a los requerimientos de la nueva unión monetaria, o no participas, o libremente sales. Entonces, ¿qué es lo que está preparando? Y creo que el que está planteando el plan es fundamentalmente Alemania, que es el que está manejando la agenda. Lo que ellos están diciendo es, o te ajustas a este plan bajo ciertos controles de la Unión Europea, o te sales. Y lo que están haciendo ahora es que están protegiendo a la Unión Europea, protegiendo a sus bancos, protegiendo a sus países, para que si el día de mañana se sale Grecia, eso no tendría un gran impacto sobre el euro, que es lo que siempre preocupó. Bueno, pero ahora estamos viendo que Italia también está en una situación sumamente comprometida, y Italia no se puede salir así simplemente del euro. Digamos, el nivel de deuda de Italia es muy alto, ¿no? Yo no sé si es manejable o no es manejable. Pero fíjate una cosa que es muy importante que ha pasado en el último mes. Italia mañana discute en el Senado un programa de ajuste de 30.000 millones de euros, o sea, más o menos 0.5%, y eso le permitiría gradualmente reducir su nivel de endeudamiento. Y España... ¿Le permitiría realmente reducir si se aprueba? Si se aprueba, sí. ¿Sí? O sea, en un plazo de 4 o 5 años. El siguiente año Italia va a estar en recesión, claramente. Y el otro país que también ha aprobado un paquete es España, que son los dos países, como dices tú, claves. Claro. Si esos dos países no entrasen de esta unión monetaria, entonces la unión monetaria se pondría en duda. Pero ¿qué es lo que ha hecho el mercado? Que es muy importante. En el último mes, las tasas de interés de España y de Italia, las dos han bajado prácticamente 100 puntos básicos. Eso Lo cual, es bueno, significa que... Claro, lo cual quiere decir que el mercado le está dando el beneficio de la duda a estos dos países bajo nuevos líderes. Ha habido elección en España y también ha habido cambio de primer ministro en Italia, y les está dando el beneficio de la duda. No les está diciendo vamos a permitirles a ustedes salir de esto, pero sí les está dando un margen para que salgan de ello. Bueno, pero Rajoy creo que hoy día presentaba su plan de reducción, todavía no se conocían detalles, es un plan, parece muy fuerte, de reducción del gasto público, e incluye reformas, por ejemplo, reforma laboral, que la legislación laboral en España es muy rígida, ¿no? Es más o menos como la peruana. Sí. Es un plan de prácticamente 16.000 millones de euros, 16.500 millones de euros, y lo que plantea es que plantean un ajuste de gasto, ajuste de edad límite para el retiro, en fin, una serie de medidas muy parecidas a la que está tomando Italia y la que están tomando los otros miembros de la Unión Europea. Y lo que gradualmente estamos viendo es una convergencia, no solamente en términos salariales, en términos de gastos, sino que también en términos de beneficios sociales dentro de la Unión Europea, que antes no existía. Por ejemplo, en Grecia una persona se podía retirar a los 40 años, Sí, lo cual pues. parece poco ridículo para un país que precisamente debería tener la otra legislación. Pero es que había sigue habiendo muchos excesos, muchos beneficios, digamos que al final no pueden ser solventados, ¿no? Por ejemplo, otro día me decía una persona que yo conocí española, una mujer que ha renunciado o ha pedido en fin, lo han despedido,
pero con una indemnización altísima, que le da para vivir no sé cuánto tiempo, y por otro lado tiene un seguro de desempleo que también, no sé, creo que es de 4 años, o no sé de cuánto tiempo. Entonces me decía yo no quiero, ¿para qué voy a volver a trabajar? Yo ahora estoy feliz, he conseguido la beca de mi vida, ¿no? Entonces, estos estados en crisis siguen solventando, incentivando el desempleo. Es una cosa increíble. Es que, y eso es un punto muy importante, porque esas eran las razones por las cuales un Portugal, un Grecia o otros países querían ser miembros de la Unión Europea, porque habían transferencias fiscales muy importantes de los países nórdicos a los países sureños. Por ejemplo, los subsidios a la agricultura es otro tema que también es muy importante. Y eso, junto con la convergencia de tasa de interés, o sea, uno pierde de dimensión, pero hace 2 años Grecia se prestaba a 1% más que Alemania, siendo Grecia un país altamente endeudado, improductivo, con una edad de retiro muy alta, muy baja. Entonces, uno como que pierde de la dimensión, pero lo cierto es que esos fueron los incentivos para que estos países entren a la Unión Europea. Y lo que no logró la Unión Europea es esta convergencia de productividad y de salarios, que es donde Alemania obviamente tiene una... Alfredo, tenemos que ir a una pausa. Sí. Vive esta Navidad al ritmo de la nueva línea smartphones 4G de Claro y disfruta de una super velocidad. Claro, la red donde todo es posible. Para que el vino sea vinito, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante para actuar al instante. Solo algo perfecto puede rebasar la barrera del tiempo y dejar de ser parte de nuestro pasado para convertirse en algo eterno. Celebremos este legado con Cusqueña, una cerveza elaborada con esa misma pasión por los detalles que maravillan al Perú y al mundo. Cusqueña. Y bien, seguimos conversando entonces con Alfredo Torne. En resumen, ¿qué va a pasar en Europa? ¿Los bancos van a poder sortear el problema o va a haber un colapso de los bancos? Los países se van, bueno, dices que van a terminar, algunos de ellos saliéndose de la Unión Europea o la Unión Monetaria. ¿Va a haber recesión el próximo año? No va a haber. Estoy viendo que Alemania va a tener por lo menos un trimestre de crecimiento negativo, lo cual es, si Alemania tiene crecimiento negativo, lo más probable es que Europa en conjunto tenga recesión. ¿Qué va a pasar el próximo año? En primer lugar, va a haber recesión en Europa. O sea, de esas, sin lugar a dudas, yo pienso que el decrecimiento va a ser entre menos 0.7 y 1%. Los países sureños son los que van a estar en más recesión. Como tú lo comentas, Alemania, si bien el tercer trimestre fue bastante malo, los números, por ejemplo, hoy día ha salido el número de expectativas empresariales muy positivo. Esto es lo que alimentó a las bolsas al rebote. Yo pienso que el cuarto trimestre de Alemania va a ser bueno. Alemania probablemente no entre en recesión. En términos de los bancos, yo pienso que algunos bancos van a salir adelante, otros no. Y yo pienso que eso es lo que Mario Draghi, del lado del Banco Central Europeo, quiere hacer. O sea, quiere proteger a la institución bancaria como institución, no quiere proteger a los bancos individuales. Se les ha obligado a subir su nivel de capitalización al 9%. Aquellos que no puedan, pues van a tener que salir. A Grecia se le hizo una quita de 50%, ¿no es cierto? ¿Eso quedó consagrado o no? No, hoy día salió el primer ministro griego y dijo que habían llegado a un acuerdo de una quita de 50% con los bancos. Todavía no es un hecho. Están en negociación y debería ser anunciado durante esta semana. Si es que se da este acuerdo, sería una precondición para que Grecia tenga el desembolso
y pueda volver al Fondo Monetario y tener acceso al dinero del Banco Central Europeo, Fondo Monetario y la Unión Europea, que son cerca de 130.000 millones de euros. Es un avance importante para Grecia, puesto que la deuda privada son cerca de 200.000 millones de euros de cerca de 350.000, o sea, 2/3 partes de la deuda. Bueno. Y con esto se reduciría el nivel de endeudamiento de Grecia. Pero hay quienes decían que ese 50% era insuficiente, es decir, en realidad debería reducirse la deuda en una proporción aún mayor que el 50%, porque esto era simplemente ganar tiempo. ¿Es verdad eso? Sí, y yo pienso que hay dos partes de este tema. Una parte es una reducción de deuda, pero no hay que olvidar que Grecia ha empezado con un déficit fiscal de 14% del PIB. Claro. O sea, es insostenible reducir la deuda y mantener el déficit fiscal. Claro. O sea, Grecia tiene que llevar por lo menos a un superávit primario de 2% del PIB. Hoy día tiene un déficit primario, claro, casi 9% del PIB. Y la tercera, que es el tercer elemento, es que tiene que tener un programa de crecimiento. Grecia ya ha contraído su PIB. Pero entonces va a tener que salirse pues del euro, ¿no? Porque Argentina hizo lo mismo, pero devaluó. Y entonces las exportaciones crecieron. Exacto. Y entonces salió adelante. Y Grecia no tiene gran cantidad de exportaciones a la Unión Europea. Gran parte de sus exportaciones son fuera de la Unión Europea. Entonces es lo que mucha gente justifica una devaluación. Yo personalmente no soy tan creyente en que una devaluación le vaya a dar la salida a Grecia. Y la razón es que no hay que olvidarse que todos los países que devaluaron fuertemente generaron inflaciones muy altas y al final el efecto en tipo cambio real fue muy pequeño. Grecia finalmente lo que tiene que hacer es hacerse más competitiva y eso pasa por reducir su gasto, reducir sus salarios, aumentar el nivel de la edad del retiro, en fin, hacer una reforma mucho más grande. Hacerla dentro de la Unión Europea le es más fácil, pero es muy dura, ¿no? Muy dura, claro. Y la pregunta es si va a resistir. Bueno, y Estados Unidos finalmente que va a crecer, bueno, se supone que sí va a crecer el próximo año, ¿no? Pero ¿cuánto va a crecer? ¿Sale o no sale de sus problemas? Hoy día ha habido un entrampamiento nuevamente en el Congreso, ¿no? Los republicanos en el Senado, me parece, no han aceptado, o no, en la Casa de los Representantes, ¿no? Sí. La propuesta relativa a impuestos a la planilla de Barack Obama, con lo cual, en fin, no sé cuáles son las consecuencias de eso exactamente. Mira, veamos primero la parte macroeconómica. Los números de Estados Unidos han sido muy buenos, todos, y irónicamente el mercado no los ha tomado en cuenta. Por ejemplo, un número que es muy importante son el número de personas que reciben beneficio social, o sea, el seguro de desempleo. Estos han caído a cerca de 366.000, es su punto más bajo y este es uno de los indicadores líderes más importantes de la economía americana. O sea, que se está generando empleo. Que se está generando empleo. Y esto lo que significa es de que probablemente el cuarto trimestre de la economía americana crezca en 3.5%. Eso es una cosa Después importante. de haber crecido, esta semana van a revisar el número del tercer trimestre, probablemente lo revisen hacia la baja a solamente 1.5%. Entonces, sí estamos viendo una aceleración. Han habido reportes de ventas y de manufacturas que han sido un poco negativos, pero hoy día, por ejemplo, salieron los reportes de casas, que son los inicios de casas, crecieron al 9%, y en fin, para no aburrirlos, han salido una serie de números muy positivos. ¿Qué es lo negativo de Estados Unidos? Que vencen una serie de programas temporales que fueron aprobados durante el gobierno de Obama y que significaría una contracción del gasto público en más o menos 2.5% del PIB. Y sería la contracción más importante que haría Estados Unidos después de la posguerra. Entonces, lo que se discutió era extender dos elementos transitorios. Uno es la reducción del impuesto a las nóminas, que vence este diciembre. Si no se extiende eso,
entonces se subiría el impuesto a los prácticamente a los empleados. Y el otro es la extensión del beneficio de desempleo también a mayor cantidad de trabajadores. Estos dos vencen este 31 de diciembre. Entonces, lo que se plantearon los dos partidos era extender. El Partido Demócrata lo extendió en una ley por 2 meses, lo cual es un poco ridículo extender esto. Esto se extiende por 1 año, o sea, no pueden haber cambios de impuestos. Los republicanos entraron al debate, que son los que controlan la Cámara de Representantes, y dijeron no podemos aprobar solamente 2 meses, deberíamos de aprobar 1 año. Es donde están. Entonces los republicanos... Probablemente se va a aprobar 1 año. Probablemente se va a aprobar 1 año. Lo que no queda claro es si se va a aprobar de aquí al 31 de diciembre o si esto va a ser realizado a comienzos de enero. Lo cierto es que si se aprobasen estas 2 leyes, esto lo que haría es que moderaría un poco el ajuste fiscal que se haría en el 2012. Si se modera, eso le da un ímpetu a la economía americana y podría crecer prácticamente al 2% en el siguiente año. Lo que sí es importante, y creo que es importante para el Perú, es que hay que pensar que la economía global no va a ser la misma economía global que teníamos antes de la crisis del 2008. Es lo que muchos economistas le llamamos la nueva norma. La nueva norma es una economía global que en vez de crecer al 3.5% como crecía antes, ahora va a crecer al 2%, Europa va a estar en recesión, América Latina no va a crecer al ritmo que crecía antes. En fin, el Perú no va a tener ese ímpetu de crecimiento externo que nos beneficiaba tanto. Pero los precios de los minerales han venido cayendo un poco, pero tampoco mucho, ¿no? Siguen siendo relativamente altos y probablemente el próximo año no van a caer estrepitosamente. Yo no creo, o sea, yo creo que el Perú está... ¿Por dónde va a venir el choque? El Perú está muy bien posicionado. Sin embargo, yo diría, no hay que ser complacientes. Creo que claramente la economía peruana se va a desacelerar. Yo lo que pienso es que pero va a por crecer. Expectativas, no porque realmente haya un choque de demanda. Hay 2 cosas. Primero, hay ciertos reportes, como por ejemplo las exportaciones que se han desacelerado. Las de textiles he visto que han caído. El sector manufacturero se ha desacelerado. Las exportaciones crecían al 33-34%, hoy día crecen al 19%. Bueno, pero ¿no? Crecer al 19% no es poco. No es poco, pero no es mucho tampoco como antes. O sea, hay que reconocer que no. También hay que reconocer que casos como el que tocaste hace un rato, el tema de Conga, va a tener un impacto sobre la inversión. Sí, eso sí. Entonces, todos estos elementos entran dentro de un periodo en que la economía mundial crece a un ritmo menor. La forma de pensar en esto es que los economistas siempre vemos lo que se llama el crecimiento potencial o el crecimiento de largo plazo. El crecimiento de largo plazo del Perú probablemente va a ser intacto, pero el efecto cíclico que tenía a raíz del aumento de precios de los minerales, a raíz de que el mundo crecía muy rápido, ya no lo vamos a tener. No lo vamos a tener, ¿no? Pero si lográramos asegurar fuertes inversiones, por ejemplo, Conga y otras mineras el próximo año, inversiones en infraestructura, por medio de asociaciones público-privadas, podríamos mantener un impulso, digamos, más o menos importante. El asunto, claro, es que todo se complica, ¿no? Yo pienso que ese es el reto de Perú. El reto de Perú es precisamente invertir más, dar, obviamente, condiciones para atraer la inversión en buenas condiciones y beneficios para todos los peruanos. Y también hay que centrarse en el sector servicios. No hay que olvidarse que el sector servicios representa el 71% del PIB y es quizás el sector que más contribuye al crecimiento, obviamente, después de la minería, ¿no? Bien, Alfredo Tornes, muchas gracias por su participación. Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carlos Meléndez, politólogo y que recientemente acaba de sacar un libro que se llama Postcandidatos.